raime de tu libro. Y él dice que no sea así, sino al que pecare contra mí, a Como en este el verso raeré de 4. mi libro. Como el verso. Entonces, Termina. bueno, entonces después de esto, él le encomienda que bajen el pueblo de Israel y que se quiten sus atavíos para ver qué va a hacer Jehová con ellos. Entonces, él baja y le dice a Moisés que lo esperen en el tabernáculo, y el tabernáculo lo sacan de dentro del pueblo, lo sacan afuera del pueblo. Y Moisés va allá y habla con Jehová, y Jehová, él le dice que si le podía mostrar su gloria. Ahí después sube nuevamente con las tablas lisas para hacer el nuevo pacto otra vez, o sea, el primer pacto, y sube nuevamente al monte Sinaí. Jehová le muestra la gloria y le dice que le va a mandar su ángel, y que no sea rebelde con su ángel, porque no tendrá compasión su ángel, algo así más o menos dice. Pero ahí es donde ya le está avisando que el que iba a ir era el ángel. Yo no sé, pero yo no te entiendo, porque es que en vez de tú traer luz, tú como que confundes. Mira, mi hermano, el ángel es el mismo. Claro, exactamente, pero es que tú tienes que estar claro que el ángel es el mismo. Yo lo sé, el ángel pero es el mismo Jehová. sí, yo lo sé, pero la explicación no se da así. Mira, escucha bien, John, léemele el texto de Judas. Escucha bien ahora, Jesús es el verbo. Escucha lo que dice la Biblia. Oh, ahí John antes dice que el Señor, una vez que destruyó al pueblo que lo sacó de Egipto, una vez destruyó a los que no creyeron. Es como está del verso 4 por ahí, mira, ve, o 5, 6, 7, mira, ve, en Judas 1. Ok, más quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que adoraron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese, el 5. John, ve anotando los textos, ¿oíste, Jesús? John, al favor, búscame 1 Corintios capítulo 10, del verso 7 al 11. Escucha bien, porque ahora yo te voy a hacer preguntas, John. Porque ya ¿Ese Judas qué? 1:4. Ve anotándolo, cierre el micrófono de nuevo. John. 1 Corintios 1:10. No. 1 Corintios 10. Léelo desde el verso 7 o desde el 5 hasta el 11. Escucha bien lo que dice la escritura. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según es escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ese. Sigue. No, ya él vio que ahí ni tentemos al Señor. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y esas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Yo, ¿cuál es el verso que dice que ni tentemos al Señor como ellos lo tentaron? Te lo acabo de leer. Espere. 1 Corintios 10, 10 verso 11 o verso 10. No, el 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. John, cuando el apóstol Pablo escribió eso, la pregunta mía es que yo te hago, ¿no dice la Biblia que fue a Jehová que tentaron ellos en el desierto? Sí. Ahí ahora me está diciendo que el Señor. Yo te pregunto, John, ¿la Biblia se contradice? No. De hecho, eso está en Hechos 17, ¿es verdad? Léeselo para que él lo vea. Vamos a ir a Hechos, si no me equivoco, es el 17. Sí, ¿verdad? Es ahí donde está la tentación. Yo mismo no sé, pero tú léelo. Tú tienes una Biblia con toda la referencia, una Biblia manual. Mira, ve, es ahí. Y no fue cuando la comida, cuando los codornices que lo tentaron. No, lo tentaron para probar si estaba con ellos en el desierto, ya te lo muestro. Espérate un momento.
Tentación en el desierto. ¿Cómo es que se llama ese? ¿Cuál es el versículo? Vean Ponlo una cosa, como- vamos a recordar ese. Sí, mira, a ver, ponle un comentario por si alguien no lo puede mandar de un pronto. Voy. Es lo que están ahí arriba. Porque es que la gente nunca ha entendido el texto bíblico. Me dice que fue el ángel que lo sacó, me dice que fue Jehová y me dice que fue el Señor. Son tres personas diferentes. Dios mío, Padre. Ve anotando de algunos textos, ve anotando, Deuteronomio 4:39, ve anotando. Éxodo 16. Léeselo. Voy. Éxodo capítulo 16 es. Voy. En el 16 dice, capítulo 16. Dios da el maná. Déjame buscarlo yo, está bien, espérame un segundo. 17. Lo vas allá ahora mismo. Tentaron a Jehová en el desierto. Según Bible.com, Salmo Porque era cada vez que pedían, como cuando pidieron el agua, ¿no? Que dijeron, no, nos trajiste al desierto que muramos, danos agua, y les Sí. daba agua. Masá. Mira, espérate, mira. Y Esto el nombre de aquel lugar, Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso lo dice el verso 7 del capítulo 17. Ok, a Jehová tentaron. Si tú le lees el Salmo 106, verso Además, el 100. verso 2 dice, y altercó el pueblo como Moisés dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué te altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, porque nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y te rompan contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpearás el río y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpeará la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Recuerden que cuando Satanás tienta a Jesús, él lo que quiere ver es si Jesús es Jehová en medio del pueblo. O sea, si quiere ese cumplimiento en Jesús. Y Satanás lo tienta con el mismo propósito para saber si él es Dios, ¿verdad? John, léele Hebreo. John, léele ahora a él, léele Hebreo, capítulo 4, del 1 al 5. Chequea ahora. Dios mío. ¿Y cómo no entienden la Biblia, loco? Hebreos 4, del 1 al 5. Ajá. Melqui, ¿cuál fue el que acabaron de leer ahorita, John? ¿Me dices para copiarlo? 17, del verso 2 al 7. Éxodo 17, del verso 2 al 7. Ok, John, léele su texto. Es una explicación breve, porque si yo te abro el tema y te muestro como juez, esto es demasiado amplio. Chequea lo que dice. Porque en cierto lugar dice, así es, no, Hebreos 4, ¿qué quieres? Del 1 al 4, al 5. Temamos pues, no sea que siendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberme alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no se aprovechó el oír la palabra por haber acompañado de fe los que la oyeron. Okay. Mira, a ver, cierra el micrófono, manito, que tú vas a hablar ahora. Nada más va escuchando. Es mejor oír que hablar. John, ahí me dice el texto que también a nosotros se nos anunció la nueva como a ellos, ¿verdad? Sí. Porque ellos dicen, no, la gracia, el evangelio es de Jesús para acá, para nosotros. La Biblia no permite eso. Como a ellos en el verso 2, lo dice claramente. Ok.
Entonces, John, léele Hebreo, capítulo 3, del 1 al 7. Chequea ahora. Pues, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, contra el también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra en la casa que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si lo tenemos firme hasta el fin, la confianza y gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ok. Ahí volvió y dijo el escritor que nosotros no debemos ser como nuestro padre que lo tentaron, ¿sí o no, John? Ajá. El texto sí, Como la provocación en el día de la tentación en el desierto. donde me Lo que provocaron. vimos en Éxodo, ¿verdad? Éxodo 17, del 2 al 7. Ok. Ahora, John, te hago la pregunta. El texto me dice que tentaron a Jehová. Me dice el texto que tentaron al Señor en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento me dice que en Judas, tú lo leíste, Judas 1:4, que el Señor, y ya tenemos claro en el Nuevo Testamento, porque ahí ya no hay divareo, ahí la cosa se pone más clara todavía. Porque en el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros que nosotros tenemos un solo Señor. Y Judas, que por cierto era hijo de María, era hermanito de Jesús. Judas es el que escribe esa carta. Y él dice en Judas, no quiero que ignoréis esto, hermano, que el Señor, habiendo sacado al pueblo de Egipto, una vez destruyó a los que no creyeron. Y el mismo Judas me dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán. Vino el Señor con su decena de millares para dejar convicto a todos los impíos y a todos los pecadores de todas las cosas impías y duras que todos los impíos y pecadores han hablado contra él. Entonces la Biblia me habla de Dios en diferentes formas. Me dice que un ángel sacó al pueblo de Israel de Egipto. La Biblia me dice que un ángel habló con Moisés en la zarza. La Biblia me dice que un ángel se le presentó a Jacob. En Génesis 48, cuando Jacob bendice a Manasés y a Efraín, dice, el ángel que me guarda bendiga a estos muchachos. La pregunta mía es, ¿los ángeles bendicen la gente, John? Porque el escritor de Hebreo me dice a mí que sin duda, ciertamente, el menor es bendecido por el mayor. La pregunta mía es, ¿cuál fue que lo sacó por fin, John? ¿El ángel, el Señor o Jehová? El único Dios verdadero. O es que yo no estoy entendiendo el texto bíblico. Cuando me dice que tentaron a Jehová y después Pablo me dice que tentaron al Señor. Otra versión dice que tentaron a Cristo. La pregunta mía es, el ángel de Jehová es el único Dios que existe. El único Dios que existe es el ángel. Él es ángel, el que lee todo, él es multiforme. Ahora bien, hermano, como nosotros le hicimos ese pequeño recuento, que porque todavía falta más. Yo, una pregunta. ¿Quién fue que le dio la ley a Moisés? Dios. Y eso es lo que yo te quería decir. Ese, Jehová, ¿verdad? disculpa que te voy a hacer un paréntesis ahí. Mira, eso era lo que te quería decir con la historia que te conté hace rato, que me dijiste que confundía más. Era porque él mismo le había dicho que no lo iba a acompañar como Jehová, o sea, con su gloria como tal, con la gloria de su trono, de todo. O sea, Sí, diré. pues él te dice, más
enviaré mi ángel. O sea, y ahí viene él como ángel, porque él cambia de forma. Igual cuando se le presenta a Josué, que le dice, esta vez he venido como el príncipe de los ejércitos. Ahí le dice, o sea, él cambia de forma. Adelante. Claro, él es multiforme. Ellos dicen que no, que la Biblia no lo dice. Ahora bien, la pregunta mía es, John, Jehová fue que le dio la ley al pueblo, ¿no verdad? El testamento. Ahora léele Hebreo 9:16, porque yo no sé si es que yo estoy loco o es que soy yo el único que entiendo esto. 9:16. Sí, de Hebreo. Hay 17 y 18. Vamos al capítulo 9, versos 16, 17 y 18. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testador con la muerte, porque el testamento con la muerte que se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Ese. La pregunta es, John, el testamento, el testador, no fue Dios que dio la ley. Sí, él fue el que dio ese testamento. Entonces ahí dice que el testamento no es válido hasta que no intervenga la muerte del testador. La pregunta mía es, fue otro que murió que no es el testador, entonces estamos bajo un fraude, bajo un artificio, un fiasco, John. La Biblia es un fiasco, entonces. No ha mentido la escritura a nosotros. Jamás. Te pregunto. Jamás. Eso es como decir que alguien mandó a morir a alguien por su esposa. Dios mío. Ahora la pregunta. Pero te lo puedo poner más a fondo todavía, Melqui. Mira, observa esto. Cuando él se le presenta a Moisés en la montaña, él empieza a decir, mira, Jehová mismo empieza a darse gloria. ¿Cómo Jehová se va a dar gloria a sí mismo? Era porque estaba con la gloria de Jehová, que incluye el trono que está sostenido por los 4 seres vivientes que tienen 4 caras cada uno y tienen las ruedas. Claro que es el mismo. Entonces él mismo se estaba dando gloria. Imagínate todas esas voces hablando al mismo tiempo, dándose gloria. Y eso, cuando Moisés vio eso, quedó su rostro alumbrando como un sol. Entonces se tenía que cubrir el rostro. Entonces Jehová le había dicho que él lo iba a acompañar, pero como el pueblo fue rebelde y prácticamente le puso los cuernos con el becerro de oro, él dice que ya no va a ir con su gloria, prácticamente ahora va a enviar como ángel. Sí, todo está clarito. Pero John, para que no haya confusión, porque ahora le dijimos que Jehová se glorificó a él mismo. John, ahora necesitamos mostrarle a él el texto que dice que Dios no recibe gloria de hombre, para que él vea cómo Dios recibió la gloria de Jesucristo. Porque si Dios no recibe gloria de hombre y el texto me dice que él recibe que Jesucristo lo glorificó, la pregunta mía es, ¿entonces Dios está mintiendo o Jesús es Dios? Porque Dios no recibe gloria de hombre. Yo leo el texto. ¿Tú sabes de qué está? Yo no me acuerdo, si eres tú que siempre mencionas ese, tú eres que tienes que saber en Juan que no recibe gloria de hombre, no recibo. Y Jesús no recibe, según la ley no recibe. Él no comparte su gloria. No estoy hablando de compartir, siervo, sé coherente. Yo estoy hablando que él no recibe gloria de hombre. Melqui, ¿por qué no se van un ratito a Números 22, del versículo 21 en adelante? Ahí también está sobre el ángel de Jehová. Sí, está bien, no, porque del ángel de Jehová tenemos pila de citas. Pero ahí está bastante claro. Pero si lo pueden leer, léanlo y van a tener una mejor comprensión los que están abajo. Sí, espérate. Míralo ahí donde lo mandan. Mira, en Juan 5:41, siervo, escucha que es lo que pasa. No es buscándote la contraria. Una cosa es compartir la gloria y otra cosa es recibir la gloria, pero eso no te valida la explicación. Porque Dios dice, no comparte su gloria con nadie, ese es otro tema, que lo podemos usar también, pero aquí el tema es que él no recibe gloria de hombre. Dale, John. Ahí está, véalo. Juan 5:41. Eso lo dice.
Gloria a hombres no recibo. Y Jesús lo glorificó a él. Sí, el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Léeselo el Como texto para Jesús que él es lo Dios vea. y el Hijo es Dios, ¿por qué Él se glorifica a sí mismo? Porque Él no recibe gloria de hombres. Ok, pero si él necesita el texto, ahí en Juan hay muchísimo. Y yo le puedo, por ejemplo, dar, por ejemplo, Juan 13, Juan 14, 13 y 14. Y le puedo dar Juan 14, del verso 7 al 12. Juan 14, ¿qué? Dale Juan 14, léeselo desde el verso 7 hasta el 14. Desde 7. Si me conocieres también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, Yo hago una pregunta. Jesús mintió entonces cuando dijo desde ahora lo conocéis y le habéis visto al Padre. Ay, no, porque vea la pregunta de Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? sigue leyendo. Sigue leyendo ahora. Mira el 13, mira este qué bonito, el 10. El 10 qué bonito. Y ellos no lo entienden. ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. La pregunta es yo no sé cómo no entienden el texto. Que un solo Dios. Y él es multiforme y se está revelando en forma de hombre. Y le está hablando, no cree que yo soy en el Padre. Pero él es en el Padre, pero oye lo que Jesús dice. Y el Padre en mí, porque es el mismo sujeto. El mismo ser, el mismo ente, Dios es uno. Anota la cita. Deuteronomio 4:39. Isaías capítulo 45, del 5 al 7. Isaías 45 del 5 al 7, anota. Isaías 45 del 21 al 23. Isaías 43:11. Isaías capítulo 33, verso 22. Dios mío, Daniel 2:45. Son tantos textos que hay. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, tú solo, no hay otro Dios. Dios se manifestó en carne. Muéstraselo como marido, John. ¿O quiere que te lo muestre como el rey de Israel o como el juez, que es el mismo sujeto? El ángel de Jehová, el hijo del hombre, el rey. Él mismo, no son tres, no son dos, no son cuatro. Perdón, Melkin, Isaías 11, ¿qué? Yo no hablé de Isaías. Yo dije Isaías 43, del 10 al 11, y dije Isaías 33, verso 22. Y ahora te voy a dar todo lo del Nuevo Testamento. Y mira, parece contradictorio. Antes yo me sabía más versos de que Dios era uno en el Antiguo. Y casi no lo estoy practicando y nada más me sé del Nuevo. Del Nuevo que yo tengo mucho. Tú me avisas cuando pueda empezar a escribir para que lo anote. Amén, amén. Anota, 1 Timoteo 1:17 hasta el 18. Tito 3:4. Tito 2:13. Judas 1:25. Segunda de Pedro 1. Santiago 2:19. Judas 1:25. Primera de Juan 5:20. Romanos 3:30. Gálatas 2:20. No, Gálatas 3:20, perdón. Romanos 3:30 y Gálatas 3:20. Tito 2:10. Hay una inmensidad de textos bíblicos. Romanos capítulo 16 del 24 al 27.
Romanos capítulo 16, perdón, del verso 24 al 27. Marco 12, 28 y 29. Juan 5, 44. Son tantos versos, tanto, de que Dios el mismo ser en Apocalipsis 4, 8. Sí, sobre ti nacerá Jehová. El mismo sujeto, la Biblia no puede mentirnos. Por ejemplo, hay una enseñanza muy bonita. Jesús dijo que toda la escritura dan testimonio de él. La pregunta es, John, ¿la escritura puede dar testimonio de alguien más? Nada más da testimonio de Jesús. Hechos 10:43. Toda la escritura da testimonio de él. No da testimonio de tres seres. Eso es la Biblia. Eso es romper la escritura, porque Jesús ya lo dijo. Toda la escritura dan testimonio de mí. Tú no puedes leer un texto que te dé testimonio de que de otro, que no sea él. Tú estás loco. Se rompe todo. Primera de Juan 5:6. Apocalipsis capítulo 19. Del verso 1 tú lo lees hasta el 10 para que tú veas. O lee nada más el 19:10. Lee Primera de Pedro capítulo 1 del verso 10 al 12 o al 13. La Biblia no se va a romper. Primera de Corintios capítulo 8 verso 4. Primera de Corintios 8:6. Tito 2:10. Es un sinfín de textos bíblicos, mi hermano, que hay. Juan, Y temas bíblicos que son inquebrantables, pero que la gente indocta tuerce. Mira, en toda la profecía del Antiguo Testamento, por ejemplo, mira esos textos que vamos a ver ahorita. Vamos a ver algunos textos que son muy buenos para que una persona que en verdad tenga estudio bíblico pueda entender estas cosas. Vamos a ver a Isaías 54, toma nota de ese tema, 54, verso 5. tu marido. John, déjame responder una pregunta antes que tú empieces. Edgar, los cuatro seres vivientes con cuatro caras es el mismo Dios. Nosotros hemos dado esos temas muchas veces. Un día que hagamos un live, tú escribes, quiero este tema, porque ahora no sé si John te lo pueda dar. Dale, Mira, John. mira el texto ahí, dice, toma nota, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Quién es el marido? Jehová. Según el texto de Isaías 54:5. Oye, ¿quién es tu marido? Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Tu redentor, él ahí mismo, es el marido, es el hacedor, es Jehová de los ejércitos, es el redentor y es el santo de Israel. En ese solo texto él es 5 cosas. Dios mío. Pero toma nota de Isaías 54:5. Ahora en Jeremías 33, ¿qué? Léelo desde el 3, no, lee Jeremías 3. Jeremías 3. Ok, vamos a ver Jeremías 3 para que veas aquí un detalle muy interesante. Te perdió Jeremías, aquí está, capítulo 3. Sí, mira Jesús, anota Osea 13:4. Sigue, John. Desde aquí. Me dijo Jehová me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y le había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí en todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la leal Judá. Ve y clama esas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová,
no haré caer mi ira sobre tú, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Ve ese texto que interesante. Convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque eres el padre, ¿cierto? Porque yo soy vuestro esposo. Ah, pues John, el marido, el mismo padre también. Sí, míralo ahí. Convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. En ese texto él les está diciendo, convertidos hijos rebeldes, véanlo. Dice Jehová, o sea, Jehová les habla como a hijos, porque Jehová es su padre. Porque yo soy vuestro esposo. Y el creador también. Y ya le había dicho que él era el esposo y él era el creador. Ahora vamos a ver una cosa. Tenemos un tema aquí muy interesante. ¿Puede el hijo tomar a la esposa de su padre? ¿Qué prohíbe? La Biblia habla sobre el tema. ¿Puede un hijo tomar a la esposa de su padre? No. Ande lo dice en Deuteronomio. Mierda, se me fue el texto, pero lo dice en Levítico 18. Deuteronomio 18, ¿no? No, no recuerdo, pero lo dice en Levítico Levíticos 18. 18. Ok. Y Levítico 18. búsquelo ahí, pregúntenle a su celular. Usted se puede salir de un momento del live, preguntarle en Google. Por el 6. No. Ah, sí, 18:6. Ningún varón se llegará a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu Vengo padre ahora. no descubrirás la desnudez de tu padre. ¿Puede un hijo tomar a la esposa de su padre por mujer? La Biblia lo prohíbe, pero hay un texto la más. ley lo prohíbe. Hay un texto más interesante todavía que es, porque eso van a decirme que era la ley y que la ley siempre tienen argumentos contra la ley porque no la conocen. Pero en 1 Corintios capítulo 5 del verso 1 en adelante me dice así: un caso de inmoralidad. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Cuando Pablo está hablando ahí, dice que el tener la mujer de su padre, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dios había declarado a Israel su esposa, el padre. Pregunta. Positivo. ¿Puede el hijo tomar a la esposa de su padre sin que la Biblia lo considere fornicación? No puede. Ahí tienes un ejemplo ahí mismo en esa cita, pero en Crónica. Ahí está el ejemplo de Rubén. El mismo Entonces, número de cita, pero en Crónica. Aquí hay un problema. La Biblia lo está trazando y nosotros tenemos que respetar lo que dice la Biblia. La Biblia nos acaba de decir que está el padre, que hay un padre aquí. Aquí hay un padre que tiene una esposa que se llama Israel. ¿Cierto? Su esposa es Israel. Él se lo dijo en Isaías, en Jeremías, en Oseas, lo declaró como 6 veces. La ley prohíbe que el hijo tome a la esposa del padre, porque si el hijo que está aquí, que no es el padre según ellos, toma a la esposa del padre,
Esto se considera fornicación. ¿Cuál es la única forma que este que se nombra hijo no caiga en fornicación cuando 3.000 judíos pasaron a ser parte de su esposa, de su iglesia? ¿Recuerdan el Hechos de los Apóstoles? Que fueron 3.000 judíos piadosos, hombres piadosos de todas las naciones de la tierra. O sea, que el hijo tomó por esposa a 3.000 judíos en el inicio del proceso. Pero estos judíos eran la esposa del padre. ¿Cuál es la única forma que esto no sea fornicación? Que el padre y el hijo sean el mismo. Porque si el padre no es el mismo que el hijo cuando tomó a la esposa de su padre está en fornicación. Para que esa fornicación no exista, el padre y el hijo son el mismo. Todos los que dicen que el padre y el hijo no son el mismo, están señalando al hijo de fornicario. ¿Entendieron ese punto? ¿Lo entendiste? Sí, la Biblia lo explica muy bien. Entonces, ahora te queda claro el punto de que no se puede decir que el padre y el hijo no es el mismo. John. Amén, amén, John. Está bien clara. Ese es un versículo específico. Ese tema es mortal, ese tema es inquebrantable. El que Y eso que te lo tiraste Claro, ahí suavecito, está. Y eso que se Ahí lo está enseñaste por clarito todos los arribita. versículos. Ahí están reunidos todos los versículos que están anteriormente. Sí, están los textos de Isaías 54:5, el capítulo 3 de Jeremías, el capítulo 2 de Oseas, en Levítico 18, va a haber otra confirmación en Deuteronomio. Hay una historia de Rubén que perdió su primogenitura por tomar a la esposa de su padre. Si Jesús no fuese el mismo padre y él toma por esposa a los apóstoles que son de Israel y a los 3.000 judíos, cuando la iglesia se convierte a él, Jesús perdería la primogenitura y tendría que ser declarado según la ley en fornicación. Y si no lo creen así, entonces estarían diciendo que el padre mintió cuando dio su ley. Sí, quiebran la ley. Dirían que Jesús no cumple la ley. O dirían que Jesús quebrantó la ley y él nunca quebrantó la ley. Porque quebrantó la ley. dicen eso, lo llaman mentiroso. Pero no se podría llamar a Jesús el primogénito. Porque Rubén, que tomó a la esposa de su padre, dame el texto ahí para enseñárselo, perdió su primogenitura por haber tomado a la esposa de su padre. Entonces, si el hijo no es el padre, el hijo no es el mismo, nosotros somos fornicarios, el hijo también, y aquí no hay salvación. Ese que tú citaste es primera de Corintios, ¿no? 5:1 creo que era. 5:1. Ajá, el mismo número, pero en primera de Crónica. Lo único que te Primera de cambiado es el Crónica, libro. 5. Primera de Crónica, el mismo número. Ok, vamos a ir a verlo. Primera de Crónicas 5:1. Entonces vamos a verlo en el texto. No es lo que la gente quiere decir, es lo que la Biblia dice. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 en adelante. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Entonces, te está contando que Rubén tomó el lecho de su padre y se le quitó la primogenitura. Entonces, si Jesús es un hijo que tiene a la esposa de su padre, como predican los hermanos trinos, Jesús tendría que ser declarado en fornicación, según lo que dice Corintios, y Jesús perdería ser primogénito. No podría ser el primogénito porque la ley lo señala. Y tú sabes lo grave que sería eso, John. Eso significaría que eso no se puede redimir del pecado. Eso es No quebrar se puede toda- redimir del pecado.
Oiga, eso es quebrar toda la ley. Ahora, Juan dijo que él era el amigo del esposo. Y Juan sabe que que la profecía decía que Jehová es el esposo. Y Jesús dijo que él era el marido que estaba con los apóstoles. Y Jesús tomó 3,000 judíos para él como parte de su esposa. Entonces, si ellos quieren insistentemente seguir diciendo que el padre no es el hijo, están declarando al hijo incumplimiento de la ley, le están robando su primogenitura y lo están declarando como si fuese fornicario, porque al decir que no es el mismo, pero no pueden negar que él tomó 3,000 judíos para él y que son parte de su iglesia, su esposa, y que los apóstoles, siendo judíos, son parte de su esposa, entonces tendrían que reconocer, si quieren tener doctrina trinitaria, diciendo que el padre no es el hijo, tienen que reconocer que el hijo tomó a la esposa del padre. La Biblia no se los va a permitir nunca. Esa doctrina de la Trinidad es una basura, no sabe nada de la Biblia. Si supieran Biblia ni la predicarían, pero son tan soberbios que prefieren negar la Biblia con tal de mantener su doctrina. John, perdona que te interrumpa, John. John, regálame los versículos de esta explicación que pusiste ahí. Ok, es así. Pero espérate ahí, ya te lo pasa ya. Escucha, si ellos lo consideran así, el sacrificio fue en vano, porque alguien con pecado no te puede redimir. Tenía que ser alguien sin mancha, sin pecado. O sea, echan toda la basura prácticamente, quiebran la ley, hacen un desastre, ponen como adulterio, pierden la primogenitura, pierde la herencia, pierde todo. Estarían diciendo una estupidez, estarían diciendo que el padre mandó a su hijo a morir por la esposa para que el hijo se tomara la esposa para él. Están locos lo que están diciendo, ¿no? Pero ¿sabe qué dicen ellos? Que no, que es que eso que Jehová es el marido, eso es abstracto. No, señor. Si Jehová dice que es el marido y él se declara así, ustedes no tienen derecho a romper lo que la Biblia dice. Que ustedes no le crean a la Biblia es problema de ustedes. Pero romperla y argumentar en contra de la Biblia no tienen ningún derecho. La Biblia no les da ese derecho. Entonces, por ignorancia, por soberbia, por no querer entender los textos bíblicos, están diciendo unas blasfemias contra el Hijo. Decir que el Hijo no es el Padre es blasfemar contra la primogenitura de Cristo. Es blasfemar contra el testimonio de Él, porque lo estás poniendo en una condición que la ley lo juzga, lo señala y lo pondrías en condición de pecado. Y eso es blasfemar la obra de Cristo. ¿Cuál texto? ¿Quieren los textos? Amén, amén. De esa que tienes ahí en el computador, la explicación del Padre Hijo de Israel. Ok, vea. Los textos que te van a dar referencia, te voy a dar 3 profetas. Recuerda que la ley pide varios testimonios. O sea, yo tengo la diapositiva ahí preparada. Ahí la tienes. Sí. Mira, apunta. Isaías 54:5. El capítulo 3 de Jeremías y el capítulo 2 de Oseas. Literal y expresamente en todos los textos dice que Jehová es el marido. Yo soy Jehová tu marido, tu hacedor es tu Jehová de los ejércitos, tu hacedor es tu marido. Lo lleva desde Génesis. En Jeremías le dice que cuando hizo el pacto con ellos, él fue un marido para ellos. Se lo dice en el capítulo 33 y se lo repite en el 3 y en el 33. Lo vuelve a repetir en Oseas. Después Jesús, cuando está con los discípulos, en Juan, dice el amigo del novio, del esposo. Y Juan dice que él está gozoso porque él es el amigo del esposo. Esta gente no sabe que Juan se sabía la escritura y Juan sabía que el esposo de Israel es Jehová. Es más, tú sabes que Juan era hijo de un sacerdote levita. Y Juan se sabía la ley porque él, siendo hijo de sacerdote, tenía que estudiar la ley. Cuando Juan dice, si Juan creyera que el hijo no es, si Juan creyera que el hijo no es el padre y no es el marido,
estaría sabiendo que está condenando a Israel por el adulterio. ¿Y sabe qué decía Juan? ¿Sabe si Juan sabía el tema del adulterio? Porque Juan le decía a Herodes, adúltero, le robaste la esposa a tu hermano. ¿Se imaginan que Juan pensara que el hijo le quitaba la esposa al padre? Si Juan decía, adúltero, le robaste la esposa a tu hermano. ¿Ustedes creen que Juan no sabía del adulterio si alguien tomaba la esposa de otro? Y Juan lo tenía. Esa sí está buena, ¿eh? Esa sí está buena, esa comparación ahí. Está muy buena. John, ¿cuál es la cita de Osea? La cita de Osea y la de Juan, ¿cuál cita 2:19 es? en adelante. Osea 2:19 en adelante, Isaías 54:5, Jeremías capítulo 3 y Jeremías 33:33. Ahora quiero que tengas esta cita. Esta está muy buena porque Juan lo gritó. Para que no digan que Juan, que habla que él dice que él es el amigo del esposo, ellos creen que era el amigo de uno que le robaba a la mujer a su padre. Vamos a ver lo que dice Juan. ¿Qué le gritaba Juan a Herodes? Le decía, ¿Qué le gritaba Juan a Herodes? ¿recuerda que Juan le reclamaba esto a Herodes? ¿Marcos 6:18 o es otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo encontré uno en Marcos 6:18. Vamos a buscarlo. Marcos 6:18. Marcos Sí. 6:18, veámoslo. Esta uña, tienen ahí. Acomoden ahí un poco la uña. Marcos 6:18. Aquí está. ¿Qué le decía Juan Herodes? Ahí está el texto. ¿Qué le decía Juan Herodes? Porque Juan decía a Herodes, no es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero ahora leemos que Juan era el amigo del esposo. Leámoslo. ¿Han leído ese texto? Juan, el amigo del esposo. El amigo del marido. El amigo del esposo. ¿En ese texto lo han leído? No, ¿Cómo que no? Voy. No se mueven pues tanto. digo, no lo encuentro ese. ¿Dónde está? El amigo del esposo. Búsquenlo, ejercitémonos. ¿No es en Juan 3:22? Juan 3:22, ¿ve? Vamos haciendo la tarea juntos. Juan, capítulo 3. Vamos a leer 29. del 20 adelante. Del 22. El amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él.
Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y vean lo que dice Juan aquí. Cierren ahí, que se oye el ruido de fondo. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Siervo, pero está invisible. Siervo, desconéctate y vuelves a subir. Entonces ve lo que dice Juan. El que tiene la esposa es el esposo. Te lo está diciendo literalmente, Juan. El que tiene la esposa es el esposo. Y vean lo que él dice con relación a esto. Para que no nieguen la escritura. El que tiene la esposa es el esposo. Aquí en el verso 29, el que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo que está a su lado y la oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, hablando Juan, mi gozo está cumplido. ¿Cuál es el gozo de Juan? ¿Que eres el amigo de quién? Del esposo. Del esposo. Y sabe que el esposo está con ella. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así. Entonces Juan escuchó la voz del esposo, sabe que Cristo es el marido. Jesús le dijo que ellos estaban de bodas y que no podían ayunar porque están de bodas. Entonces Juan, que es levita, porque vamos a leer en Juan, que cuando se habla sobre el nacimiento de Juan en Lucas, es hijo de un sacerdote y conoce la ley. Y Juan sabe, porque él le reclamaba a Herodes que había tomado a la mujer de su hermano. Y Juan, cuando está hablando del marido, no va a hablar de un hijo que le toma la esposa a su hermano. Eso no lo va a decir, porque ellos quieren que, nosotros no sabemos Biblia, y no sabemos lo que estamos hablando, y no sabemos lo que estamos trazando. Entonces, Juan declara que Jesús es el marido, Juan conoce la profecía, Juan no había leído los evangelios se escriben hasta después de que Juan muere, y Juan sabe que el marido está en las profecías de Isaías, de Jeremías y de Oseas, y conoce la ley, porque él se la reclama a Herodes, y Juan es un profeta que acusa a Herodes de quebrantar la ley del marido. Entonces, ¿qué? Juan le acusaba a Herodes y no conocía la ley del marido. Incluso Jesús se los dijo también. ¿Acaso puede lo que están de bodas ayunar mientras están con ellos, mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo el esposo, no pueden ayunar. Y a mayor detalle Jesús dijo que el que se casa con el repudiado adultera. Si él estaba tomando a la repudiada de su padre, adulteraba, porque no podía tomar la adulterada. El único que la podía redimir es el marido mismo. Por eso fue Jehová el que vino. El Padre, Jehová mismo, murió como marido, porque Romanos 7, 1 lo dice, que habla, vean lo que dice ahora Pablo en Romanos 7. Vamos a ver si ahora entendemos la Biblia. En Pablo en Romanos 7, en la referencia, me va a decir esto, vea. Pablo va a decir, vea lo que dice Pablo en el capítulo 7, verso 1 en adelante. Vea ese detalle, vamos al versículo 11. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pero aquí les dice algo muy interesante, que eso es lo que está pasando con la gente en este momento. Porque Pablo le dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen la ley. Oiga, con los que conocen la ley. Aquí se lo dice, pero la gente no conocía ese tema. Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se señorea del hambre entre tanto se vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Bueno, si Jehová permanece viviendo, la mujer está sujeta a él, porque es su esposa. Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y continúa diciendo, así que si en vida del marido, termina diciendo, así que si en vida del marido si uniera otro varón será llamada adúltera, que fue lo que pasó en Jeremías, lo llamaron adúltera. Pero si su marido muere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido no es adúltera. Ah, entonces su primer marido tiene que morir. ¿Y quién fue el primero que se declaró el marido de Israel? ¿No fue Jehová? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero espérate, porque él habla con los que conocen la ley. ¿Puede alguien más morir por la esposa de otro? ¿O le toca al propio marido dar ese cumplimiento? Porque Jehová dijo que era el marido. Entonces era la hora que así también vosotros habéis muerto a la ley, y él lo dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo no es el cuerpo del marido de Jehová, entonces nosotros nunca fuimos libres de la ley, porque el que tenía que morir era el marido, pero la Biblia dice que el marido es Jehová. Entonces, ¿están entendiendo que decir que Jesús no es Jehová y no es el marido no los puede liberar del adulterio? Que no pueden decir que el hijo es otro diferente. Pero ¿sabe por qué hablan así? Porque Pablo habla con los que conocen la ley, con los que escudriñan la escritura. Y usted va y le habla a un trinitario, y un trinitario no conoce la ley. Un trinitario no conoce lo que está escrito. No sabe lo que dice aquí. Por eso Pablo les hizo esa advertencia. Pues hablo con los que conocen la ley. El problema aquí no es lo que la Biblia dice. La Biblia lo que dice es clarísimo. El problema aquí es que los hermanitos trinitarios no conocen la escritura y no entienden esto. Pues hablo con los que conocen la ley. Yo ya les mostré. ¿Se acuerdan qué decía de la ley? Que el hijo no puede tomar a la esposa de su padre, que el que muere es el marido para liberarla, que es prohibido que alguien tome a la mujer de otro, porque si le toma a la mujer de otro es adúltero. Entonces, por la ignorancia, por la soberbia, por no querer apegarse a la escritura, por no respetar lo que dice la Biblia, tienen doctrinas, así se los digo, que son una basura. Tienen doctrinas que no se sostienen un minuto conversando un tema bíblico completo, pero ellos prefieren creer en su doctrina, creer en lo como ellos lo quieren plantear, que creer y entender que el marido murió para redimirlos, que fue el marido el que vino y entregó su vida por su esposa, por su amada. No que mandó a su hijo a que muriera por su esposa, porque la amaba tanto que mandó a su hijo que muriera por ella. No, él vino como marido. Entonces, cuando hablan de Jesús como hijo, está bien. Pero entendiendo el tema del marido y negándolo, van a tener problemas serios. Porque si lo ignoran, todavía podría ser posible que tengan perdón por la ignorancia. Pero después de que se les predica esto, van a llegar ahora a contradecir la Biblia, con dureza de corazón, negando la obra de quien los redimió, y así pretenden hacerse salvos. Yo no creo eso. Adelante. Amén, amén. John, muchas gracias por tu aporte y gracias por tu enseñanza, John. Ahí estamos en contacto. Saludos a Melqui, que gracias por los versículos. Voy a estudiar estos y más adelante sigo recopilando más versículos. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Un gusto. Se me quedó pegado el micrófono. Un gusto. Ese tema del marido es inquebrantable. Entre más lo trazas y más le agregas textos. Ahora hay otros cumplimientos. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es prohibido por ley. Estos creen que van a tener una relación con el padre y con el hijo aparte. No, ya la Biblia dijo, ya no me llamarás Señor, sino marido. No puede estar el padre metido en medio de una relación entre su esposa, un esposo y una esposa. La Biblia eso lo prohíbe, pero ellos van para las bodas de Cordero, pero seguro son una familia inmoral. Quieren estar en intimidad con el padre y con el hijo. Son unos adúlteros, no saben ni siquiera lo que dicen. Después de la boda... John, una pregunta. Ajá. Una pregunta así rapidito. ¿Herodes era judío? Sí, Herodes era un rey
puesto por Roma sobre judía, pero sí era judío. Claro, porque eso es interesante, por eso es que también la ley le caía a él, por eso. Sí, pero ahí está hablando de Herodes el hijo, no de Herodes el tetrarca, sino de Herodes el hijo, que fue el que le quitó la esposa a su hermano y también le quitó el reinado. Pero por eso Juan le aplicaba la ley y Herodes quería matar a Juan porque Juan lo señalaba de adúltero delante de todo el pueblo y lo exhibía. Y era profético que Juan estaba enseñando el adulterio de quien nos gobernaba en ese momento, ¿me explico? Ahí hay mucho. Claro, al menos yo no sabía eso. Yo un día viendo eso que pasa en estos historiadores, me puse a ver de que él sí ha sido judío. Muchas veces uno piensa que él no era judío, pero sí había sido judío y es puesto por Roma, como dices tú. Él fue el que se casó con la hija de un levita, de un sacerdote. Sí, Juan por ley era levita, él no podía, es más, Juan no podía reclamarle a Herodes que rompiera la ley y desconocer su sacerdocio, porque por ley a Juan le correspondía ser levita. Entonces Juan inicia en el proceso de los 30 años su ministerio un poco antes que Cristo, y es que la gente no entiende esos temas. O sea, imagínate que ellos pongan a Juan, que él le reclame a Herodes que rompe la ley, y Juan hubiese roto la ley. Herodes se vuelve a cara a la ley y dice: "Ey, ¿pero qué me reclama si usted la rompió?" Y deja a Juan desacreditado. Juan conocía el tema del marido, del matrimonio, de la ley, porque siendo hijo de un sacerdote, él tenía que ser instruido en la ley. Por eso cuando Jesús le dice a Juan, es necesario que se cumpla toda justicia, Juan sabe de qué es lo que Jesús le está hablando. ¿Me explico? Es que hablan de los personajes bíblicos, pero no los conocen, no entienden lo que la Biblia les dice, en el trazo que se explica quién es Juan, no entienden el orden de que ellos tenían que aprenderse la ley, la Torá. Imagínense que Juan era el descendiente directo por herencia al que le correspondía el sacerdocio. No le correspondía a Anás y Caifás. El sumo sacerdote acreditado en el momento de Jesús, que le entregó el sacerdocio a Cristo, fue Juan. Y eso la gente no lo entiende. Porque en el inicio te dice que Juan era hijo de Zacarías, que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abdías, que entraba a poner incienso. Pero en Hebreos capítulo 9, vea lo que te va a decir en Hebreos 9. Es que la Biblia no es como la gente cree. Creen que la Biblia es un juego, que los textos están ahí puestos, no saben trazarlo. Vea lo que te dice en Lucas. Vea lo que te dice en Lucas. En Lucas te va a contar sobre el tema de Juan, sobre el cumplimiento de todo eso en Juan. Espérate para cambiar este momento. En Lucas, cuando te habla del anuncio del nacimiento de Juan, te dice claramente que Juan era hijo o fue hijo de un sacerdote de la orden de Abdías y que su madre Elizabeth era de las hijas de Aarón. O sea, que Juan tenía un sacerdocio de raza. Juan era sacerdote de raza. Así, como quien dice, pura raza, de original. Entonces aquí, desde el principio, te va a hablar anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Solo ahí te dijo que era pura raza, que era de la descendencia directa de Abdías y de las hijas de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios y adoraban y andaban irrepresibles todos los mandamientos y las ordenanzas. Pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril. Te acaba de decir que Juan es el primogénito de Zacarías, porque si Juan es el que nace cuando no tiene ningún hijo, es el primogénito. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Ay, mira, a Zacarías le tocó, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte. O sea,
ya era la suerte de actividad en la que estaba teniendo el sacerdocio. Pero, ¿qué significa eso que dice? Ofrecer el incienso entrando al santuario. Vamos a ir a Hebreos un momento. En el libro de Hebreos te lo va a explicar claramente. Por eso es que la Biblia se tiene que leer completa. No lo que les dé la gana, sino todo lo que está establecido. Entonces, en el capítulo 9 de Hebreos te va a dar una explicación amplísima de este tema. O sea, ahora viene, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de oro que relució, y sobre ella 4 querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Así dispuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Ay, espérate. En la segunda parte, pero me acaba de decir aquí arriba algo de la segunda parte. Y me dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llevada al lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Ay, pero ¿qué fue lo que me dijo allá en Lucas? Yo leí bien esto, voy a devolverme. En Lucas me dijo que cuando se anunció el nacimiento de Juan, Zacarías estaba presentando el incienso. ¿Dónde estaba el incensario? Lo acabamos de leer. En el lugar santísimo. Entonces, para que Zacarías pudiese haber presentado aquí el incienso, ¿Zacarías qué era? Sumo sacerdote. Si le tocó ofrecer el incienso en el santuario, ¿quién era el único que entraba donde estaba el incienso? Entonces, Juan era el hijo heredero del sumo sacerdote. Cuando Juan nació, el que estaba haciendo como sumo sacerdote era Zacarías en el nacimiento de Juan. Y Juan por derecho tenía derecho a la herencia. ¿Y qué le correspondía heredar a Juan en ese momento? Sacerdocio. ¿Pero cuál? ¿El sacerdocio levítico? ¿Cuál sacerdocio? El levítico, el sumo sacerdote. Le tocaba la herencia de ser sumo sacerdote, porque estaba sirviendo a Díaz. Le tocaba al hijo del que tenía el sacerdocio. Y en ese momento el papá de Juan lo tenía. Entonces, ¿qué iba a heredar Juan? El sacerdocio, el sumo sacerdocio. Por eso termina el sumo sacerdocio levítico en Juan y comienza en Jesús, pero la gente no lo entiende, porque no lee los textos. Porque es tan importante, porque solo Juan podía bautizar a Jesús, porque se tenía que cumplir todos los detalles, porque ahí está todo el orden. De todo lo que se viene cumpliendo, de todo el orden que está. Ah, ya entiendo lo que pasó con Juan. Pero sabe, Juan era el heredero del sumo sacerdote y no se conocía la ley. O sea, que Juan no sabía cómo hablarle la ley a los que estaban ahí. Iba a heredar, porque su papá era el sacerdote, iba a heredar el sacerdocio y no lo conocía. ¿Por qué creen que Juan podía gritarle a Herodes, adúltero? ¿Y por qué creen que ellos le tenían miedo? Porque el pueblo sabía que era Juan el que le correspondía el sacerdocio, no a Caifás y a Anás. ¿Por qué creen que el pueblo se le ponía a Juan para que lo bautizara? Amén, John. ¿Y dónde fue que le habló? Estando en la presencia. Vea, ¿les queda duda si Zacarías era sumo sacerdote? Dice, y se le pareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. ¿Cómo? Zacarías estaba ante el altar allá adentro presentando el incienso y no se dieron cuenta, porque como no leen la Biblia, no conocen esto. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. No saben qué significa eso. Lo leen y ni siquiera saben qué están leyendo.
Por eso es que siempre que hablamos de esos temas es conocer lo que dice la escritura, trazar lo que dice la Biblia, entenderlo claramente y nosotros ver el cumplimiento pleno. Y no es culpa mía, y siempre se los digo, que en sus iglesias no se hablara de estos temas, que la gente no sepa trazar la ley, que no entiendan los contextos de los textos bíblicos, que prefirieran aprenderse el significado de 3 palabras en griego antes de aprenderse los textos bíblicos. Porque muchos griegos, yo no hablo griego, pero por lo menos leo bien. Otros hablarán mucho griego, pero nunca leyeron la Biblia. Adelante, los escucho. Pues así es, John. A veces también por la vagancia de uno mismo, de no leer, pues dice amén, amén a todos los que están ahí, nos están enseñando. Pero poco a poco el Señor mismo te va dando esa inquietud y de averiguar la verdad y de querer saber la verdad. Y gracias al Señor, cada día es más profunda la enseñanza, cada día es más el encuentro de las cosas, porque claro, uno hablaba de lo que sabía, de lo que le iban diciendo, predicaba conforme le iban diciendo, pero de esta manera pues queda más claro todavía, más profundo la enseñanza, con cada detalle que podemos ver aquí.